Como le decía acá el señor Jorge, bueno, ustedes saben cuál es la necesidad de la cual se ha generado esta circunstancia, retomar algunos aspectos fundamentales que es necesario repasar para volver por la línea de ese proyecto de comprensión lectora que tiene un fundamento teórico, pero también solamente se puede dar si ese fundamento teórico bien conocido por los profesores es llevado a la práctica, ¿no? Uno de los grandes inconvenientes que tenemos en Colombia en relación con el proceso de lectura, que ya yo dejé de llamarlo comprensión lectora hace mucho rato, yo hablo de lectura y pensamiento crítico, porque en últimas, en la escuela, esos dos elementos deben estar ligados. La lectura tiene una función formativa principal que apunta a eso, ¿no? A formar lectores, probablemente, pero de pronto no lectores solamente desde el gusto, sino unos lectores con cierta capacidad funcional para generar pensamiento crítico. Es decir, en últimas, apunta el asunto a crear pensadores críticos desde la escuela, ¿no? Pero para ello, pues se necesita la base del gusto por la lectura, del placer de leer. Entonces, recordando un poco, haciendo un poco de historia, estaba el documento este que el señor Jorge leía, y lo que, fíjense, en el documento todavía aparece la idea de subrayado. Ya hoy día yo no le hablo a los estudiantes de subrayado, sino de resaltado. Sí, porque en ese entonces se subrayaba con un lápiz o con un lapicero y se planteaban ciertos tipos de líneas como convenciones para saber qué estábamos subrayando. Sí, luego aparecieron los resaltadores y yo dije, bueno, esto lo puedo integrar a lo que estoy haciendo, y además de eso tenía un efecto, porque en compañía con un estudiante que hace rato le nombraba a los estudiantes de 11, Anderson Castillo, nos encontramos con que había toda una teoría psicológica del color, y él me dice, profe, mire, lo que estamos haciendo nosotros con los resaltadores tiene este efecto, y comenzamos a analizar el asunto, y sí, se volvía mucho más creativo y más llamativo usar los resaltadores. Entonces, los resaltadores pasaban a reemplazar esas líneas que se trazaban con un lapicero negro, pero en diferentes formas, ¿no? Eso es un poco de historia del asunto. Pero el hecho es que eso surtió un efecto que no solamente lo vivieron los estudiantes, también los profesores y la institución, hasta el punto de que yo dejé de pensar que la actividad era interdisciplinar, como se hacía de pronto con inglés en su momento, con filosofía, con biología, y se convierte en algo más transversal, porque no solamente se queda en la transdisciplinariedad con las otras áreas, sino que también se lleva a actividades por fuera del salón de clase. Incluso se me quedó en ese tiempo un proyecto en ciernes. Yo había propuesto que hiciéramos una especie de noche bohemia en torno a la lectura, y que no solamente estuvieran los estudiantes y los profesores, sino también los padres de familia. Eso es algo que todavía tengo en la cabeza, esta mañana pensaba en ello, ¿no? Entonces, fíjense cómo el asunto de la lectura podría servir para crear comunidad. Y bueno, surgió de ahí de una idea y de una revisión de toda una cantidad de teorías de las últimas 4 o 5 décadas que se han dado en países como Inglaterra, en Estados Unidos, sobre el tema de la lectura, porque todavía en Colombia y en Latinoamérica seguimos viendo la lectura y enseñándola lastimosamente desde una perspectiva muy tradicional, y que apunta más a que la persona, el estudiante, aprenda un código y repita que realmente a un ejercicio de comprensión. Pero es que no podemos hacerlo de otra manera si no tenemos la formación para explorar creativamente sobre lo que es la materia de la lectura y de la escritura, que van de la mano, ¿no? Y por esa razón, mi preocupación en indagar, fue todo un proceso investigativo que hice de todas estas teorías. Sigo leyendo, además de libros de literatura y filosofía, sigo leyendo sobre pedagogía y sobre el tema de la lectura, porque sigue siendo una de mis pasiones. No solamente es leer, sino saber cómo leo, para qué leo, cuál es la finalidad de lo que hago,
a qué me lleva y cómo puedo crecer como lector. ¿Sí? Y eso pues siempre he invitado cuando converso con los profesores a que lo hagan, porque en últimas, repito lo que dije hace un rato, la persona más autónoma, más pensante en sentido crítico y más lectora que debería haber en un país, en una región del mundo, sería el profesor. Sí, entonces es siempre la invitación que hago. Profesores, leamos, y aunque no vayan a ser escritores, hay que leer. Bien, a partir de esa preocupación surgió, bueno, ¿cómo hago? No? En últimas había que estandarizar algo y era un proceso para ofrecerlo en ese entonces a varios colegios. Yo trabajaba en la Nueva Esperanza, pero no quería quedarme simple y llanamente como un profesor que da clases de las 7 hasta las 3 de la mañana. Incluso estoy pensando en que dentro de poco, si se logran algunas cosas, me liberaré de horarios y dejaré de darles latas a ustedes. Pero no quería tampoco desligarme del todo del mundo de la docencia. Y yo decía, bueno, la única forma es la investigación y plantear proyectos. Y en ese entonces, y de ese proyecto, y lo metí en 4 o 5 colegios. Ya había trabajado con el recreo antes, y uno de los colegios que lo aceptó fue este. Hubo 3 colegios más, fui, di charlas, me las pagaron bien pagadas y todo el asunto, pero ellos no siguieron con el proceso. Este sí decidió seguir. Y bueno, luego me integro acá como profesor para hacer la supervisión del proceso interno desde la misma institución. Y comenzó a andar. Entonces, habían unos elementos teóricos, que ya ustedes pues los conocerán, los que estuvieron en algunas charlas anteriores, pero hay una práctica. Esa práctica es la que ha surtido cierto efecto en el salón de clases, orientada en primera instancia por los profesores de lengua castellana, como Giselis en este caso, como Jorge, que todavía no ha llegado por acá. En mi caso, en ese entonces otros profesores que estaban. Sí, esa práctica estaba orientada a partir de unos elementos que se habían establecido. Se orientaba desde la asignatura, en ese entonces se llamaba asignatura comprensión lectora, pero era llevada a la práctica por todos los demás profesores e incluso por las psicólogas cuando hacían jornadas de técnicas de estudio. La señora Eva conocía muy bien el proyecto, e incluso la señora Eva, después que yo estoy acá, ella llevaba el proyecto y le hacía eco en otros colegios y enseñó el proceso de comprensión lectora en otros colegios, la señora Eva, ¿sí? Y a mí me gustaba eso, porque yo no soy egoísta con lo que sé. Hay profesores que me han dicho, amigos de otras instituciones, pero ¿tú por qué andas enseñando esto? Si esto, el conocimiento que uno adquiere, si lo guarda allí, no funciona. El conocimiento es para todos. Es un acto liberador el hecho de compartir lo que uno sabe, ¿no? De pronto no comparto dinero y si lo tuvieran demasía, también lo regalaría porque pesa mucho. Sí, entonces esa parte, ¿no? Lo que tengo es conocimiento y pues trato de compartirlo con quien quiere de pronto un poco de ello. Ese ejercicio pues me ha enriquecido aún mucho más, siento yo, y terminamos definiendo esto que hacemos. Se define a partir de unos 4 pasos fundamentales, que es el proceso de lectura que se lleva acá. En ese entonces se llamó, creo que estaba por ahí el título, el proceso para la formación de lectores eficaces, proceso para la formación de lectores eficaces, proyecto de formación de lectores eficaces en el Centro de Educación del Recreo, para especificar acá, ¿no? Y bueno, tenía 4 pasos generales y grandes, que eran la prelectura, como eso que está allí, ¿no? El hecho de analizar previamente los textos antes de leerlos ya en sí, ¿no? Son unas actividades que se hacen antes de leer propiamente el texto, se llaman así prelectura. Si mal no recuerdo, esa prelectura se juega con ella en unos 5 pasos. Analizar el título, por ejemplo, desde diferentes perspectivas. Ahorita, ya cuando lleguemos a la parte práctica, se los muestro. Analizar el título del texto, sus subtítulos también, si los tiene, ¿sí? Luego hay un segundo subpaso de esa prelectura, que es analizar las imágenes como elementos paratextuales que están allí y que muchas veces transmiten contenidos también sobre el texto o nos permiten a nosotros como lectores
generar una expectativa en función de lo que el texto tiene o nos va a ofrecer. Otro paso de la prelectura es irnos al nombre del autor y revisar si sabemos algo sobre el autor. A veces incluso estamos conversando 1 o 2 horas con una persona y no sabemos el nombre, ni siquiera nos preocupamos por conocer su historia. Con el texto pasa lo mismo. Hay gente que termina de leer un texto y no sabe quién es el autor, muchas veces no se acuerda del título. Entonces había como que uno de los elementos fundamentales es detenernos en esos detalles que hacen parte fundamental de la lectura y que de alguna forma enriquecen lo que es la competencia enciclopédica del lector, ¿sí? Entonces está el autor allí, saber si conocemos algo, si no, y si no, mirar a ver hasta dónde es posible indagar por él, ¿cierto? Hacíamos como un paneo, porque en ese entonces los textos de comprensión lectora traían palabras resaltadas en negrilla o en cursiva. Los libros han dejado de hacer eso, pero creo que los libros de inglés todavía lo conservan. Entonces eso lo llamábamos palabras clave y buscábamos algo, ¿no? Tomábamos esas palabras claves a lo largo del texto y generábamos conversación con los estudiantes a partir de ellas, porque esas palabras claves también hacen parte de lo que vendría a ser la estructura y el contenido del texto, que nos puede dar como que idea de lo que está tratando, ¿no? Si mal no recuerdo, ya se me olvidaron los conceptos de lingüística. Habían unos conceptos de estructura, superestructura y microestructura que tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, estaba esa parte. Y lo último era tratar de ubicarnos a partir de algunas claves, si no estaba anunciado, qué tipo de texto era, para saber cómo teníamos que leerlo, ¿no? Recuerden, no solamente existen los textos narrativos que leemos desde castellano. Normalmente se tiene esa idea de que solamente se leen novelas, cuentos, ni siquiera poesía, ¿cierto? Pero no, ustedes desde sus diferentes áreas no trabajan con ese tipo de textos, sino que trabajan con textos expositivos, con textos argumentativos y con textos informativos, que son las 3 grandes clasificaciones que se hacen, ¿no? Entonces yo tenía que preocuparme por crear algo que no solamente estuviera relacionado con el tipo de lecturas que se hacen en castellano, sino con el tipo de lecturas que se hacen en todas las áreas, porque en últimas el proyecto apunta a eso, a que sea un proyecto que fundamente la lectura desde todas las áreas. Y en biología, en informática, en artísticas, en inglés, en cada área, en matemáticas, en física, se trabaja con otros tipos de textos que normalmente se llaman textos académicos, pero son esas 3 clases: argumentativos, expositivos e informativos. En función de esas 3 grandes clases de textos, se creó esto de la prelectura. Luego había un segundo paso, que es lo que se llama la lectura en sí del texto. En el texto que el señor Jorge leyó hablaba de lectura mental. Hoy día yo no lo llamo lectura mental. Todas las formas de lectura son mentales para mí hoy día. Fíjense cómo uno cambia. Para mí es una lectura silenciosa o lectura de estudio. Sí. Profe José. Muy distinta la lectura de estudio a la lectura oral que hacemos, porque la lectura oral tiene algo que es la intención de compartir con otros lo que leo. Sí, y muchas veces en ese compartir con otros lo que estoy leyendo nos quedamos en elementos como entonación, una buena pronunciación de las palabras, todo el asunto, para que el otro que me está escuchando sienta agrado de lo que yo estoy leyendo. Y quien está leyendo muchas veces deja de lado, o bueno, es que pasa, le presta más atención a esos elementos y no tanto al contenido. La lectura ya realizada en el salón de clases es una lectura de estudio silenciosa, individual en lo posible, porque cada quien tiene sus ritmos de lecturas, y por eso de pronto uno de los aspectos de éxito del proyecto acá es que cada quien tiene su libro y puede leer allí con la supervisión del profesor en cuanto a pautas de tiempo, de orientación sobre el texto, a partir de la intencionalidad que el texto tiene, en fin, todos esos elementos. Y nos encontramos entonces con que había que hacer un proceso allí. Ese proceso de lectura silenciosa tiene 2 pasos. Sí, hay un primer paso que es una lectura que se llama lectura de aproximación. Es una lectura que hasta risa da, porque se da un tiempo mínimo para que la gente, los estudiantes, los chicos, lean rápidamente
el texto y luego cerrar la página para mirar qué tanto uno de alguna forma incentiva a que se desarrolle un nivel de lectura un poco más rápido, sin perder mucha información, pero eso tiene como finalidad quitarnos unos vicios de lectura que todos tenemos por la forma en que nos enseñaron a leer, como por ejemplo vicios de lectura como la vocalización. Hay personas que durante toda su vida terminan leyendo y no se dan cuenta que mueven los labios. Sí, personas que dicen, es que si yo no pronuncio no entiendo. Son vicios de lectura que se afincaron en uno y que bueno, lo que hacen es entorpecer el proceso de comprensión hasta cierto punto. La persona lee, pero de pronto puede optimizar su proceso de lectura si elimina esos vicios, ¿no? Ahí está esa vocalización de los labios. Hay gente que no mueve los labios, pero de pronto si le presta atención mueve la punta de la lengua, el ápice de la lengua se está moviendo allí porque necesita pronunciar cada una de las palabras que están en el texto y entonces eso le resta velocidad y comprensión a la lectura misma, ¿no? Hay gente que no mueve los labios y la punta de la lengua, sino que le vibran las cuerdas vocales. Eso ahí sigue pronunciando. Sí. Y bueno, si eso se elimina y uno de los procesos es ese, hacer que el estudiante lea más rápido de lo que normalmente lee, ya hay ganancia, ¿no? Porque hay otro defecto, por ejemplo, que es el de la subvocalización, que es cuando uno está leyendo y hay una palabra, como si una vocecita que está allá adentro pronunciando palabra por palabras, ¿no? Entonces, es difícil quitárselo también, pero también se puede con ciertos ejercicios. Entonces, está esa lectura de aproximación que tiene un tiempo y que de alguna manera obliga al estudiante a que lea más rápido. Y bueno, luego se hacen unas preguntas que no son de profundidad, sino de preguntas de contenidos literales, como por ejemplo, recuerda 5 o 6 palabras que estaban en el texto, una oración completa, todo eso, para ver qué tanta información captó. Y eso en el salón de clases se convierte como una especie de juego. El estudiante termina asumiéndolo como un juego, ¿no? Y hasta chévere. Hay un segundo paso que ya es propiamente lo que llamamos lectura autorregulada, que es el fuerte del asunto, que es donde entran en juego los resaltadores. Bueno, mi resaltador rosado no lo traje, te cojo el tuyo, ¿no? Que te traje este aquí y un resaltador azul, bueno, digamos. Bueno. Aquí entran en juego los resaltadores. Lectura autorregulada. Yo como profesor no estoy en el cerebro del estudiante para saber cómo está leyendo, ni si lo está haciendo, y si lo está haciendo, si está comprendiendo. Entonces yo tengo que enseñarle a ese estudiante un cómo leer para que logre eso. En eso consiste esa lectura. Es darle una estrategia al estudiante para que él sepa qué es lo que lee, cómo lo lee, para qué lo lee y si eso está surtiendo un efecto, es decir, si en realidad está comprendiendo. Porque 15, 20 minutos leyendo y que al final el estudiante te diga, no entendí nada, eso se debe a muchos problemas, entre ellos un defecto de lectura, un vicio de lectura que es la falta de concentración. Estos colores ayudan a que la concentración se afine, porque ya él tiene una acción que va a ejecutar sobre el texto a partir de unos resaltadores. Él va a buscar una información que ya tiene codificada desde hace rato y la va a señalar con los resaltadores. Pero aparte de esa información, él puede adquirir mucha más información porque ya está concentrado sobre el texto. Sí. En la prelectura, por ejemplo, se plantean hipótesis. Y esas hipótesis que son preguntas o afirmaciones que él después va a confirmar con la lectura del texto a ver si acertó o no. Y entonces hace unos ejercicios de asociación y comparación que están allí, permiten que haya una lectura activa. La prelectura predispone para leer activamente el texto como tal. Sí. Es como una especie de calentamiento también. Es muy distinto lo que pasa cuando tú le entregas un texto al estudiante, lee eso, a cuando miren, vamos a leer esto, vamos a fijarnos en el título, vamos a fijarnos en las imágenes, hacemos todo ese proceso. Ya con el proceso de prelectura, junto contigo, el estudiante hizo un proceso de acercamiento con el texto que lo va a predisponer para leerlo. Sí.
es una activación, ¿no? Entonces luego viene el proceso de lectura autorregulada que lo mete más de lleno en el texto, ¿no? Es el amarillo. ¿Quién recuerda para qué se usa el amarillo? ¿Ah? Bueno, entonces ahí es cierto. Está el amarillo. Estamos hablando ya de textos académicos, argumentativos, expositivos e informativos, que tienen en últimas la misma estructura o estructuras parecidas, pero cambian en cuanto a intención y en cuanto al manejo del lenguaje como tal. Pero las estructuras en los párrafos son casi siempre las mismas, ¿no? Entonces, el amarillo se utiliza para lo que Giselis y Jennifer dijeron como ideas principales. Al principio yo lo manejaba así, como ideas principales, pero después me dije, bueno, las ideas son abstractas. Realmente lo que los estudiantes resaltan son oraciones principales. Esas oraciones sí contienen la idea principal del texto, pero a mí me gusta trabajarle mucho a la precisión del lenguaje y sobre todo con ellos. Entonces uno resalta oraciones principales con el amarillo, ¿no? Digamos que es un texto que tiene 4 párrafos, como el que tienen allí titulado El placer de leer en la primera parte, ¿no? Hay 4 párrafos. Miren ustedes, si alcanzan a ver desde acá, desde allá, hay 4 párrafos allí. Yo me tomé la tarea de resaltarlo. A que no digan, este man habla paja y no hace tareas y no muestra y viene de ponerlo a hacer cosas a uno que él no hace. Sí, entonces, ¿qué ocurre? Hay 4 párrafos. Cada párrafo, si se ajustan a los elementos convencionales del párrafo, debe tener una oración principal, no más. Sí, una oración principal. Esto, pues, lo aprendemos para enseñárselo al estudiante. El estudiante le dice oraciones principales y si tú no le dices que cada párrafo debe tener una oración principal, te resalta hasta 3 y 4 porque ellos conciben principal como importante, ¿no? Los párrafos tienen su estructura, dependiendo de si el párrafo es deductivo, inductivo, indodeductivo o de idea diluida, va escada la oración principal allí, pero normalmente los párrafos, la gente prefiere la deducción, los escritores, la oración principal al inicio del párrafo y luego se desarrollan las particularidades. Otros casos, como el tercer párrafo, si mal no estoy, el tercer párrafo de esa primera parte de la lectura, si mal no estoy, revisen bien, de pronto me equivoqué, no tiene puntos seguidos. No tiene un punto seguido. El tercero, sí. ¿Qué pasa con ese párrafo? Ese párrafo es un párrafo que en toda esta teoría de lectura se llama un párrafo de idea diluida. Es decir, toda esa idea está diluida en todo el párrafo, por lo tanto no señalamos una oración como principal, sino que el estudiante al momento de leer o el lector debe deducir cuál es la idea, si quiere la enuncia por escrito, ¿no? Y por eso, al principio, hubo un momento en que resaltábamos todo el párrafo. Yo les dije, no hay que resaltarlo. Y lo dejamos sin resaltar, sin embargo, sí resaltamos otros elementos que están en el texto como tal, ¿no? En el párrafo mismo. Bien, amarillo, oraciones principales. Hay toda una cantidad de cosas, pero yo no me voy a poner en detalle porque no quiero aburrirlos y quiero que hagamos los otros pasos del asunto. Azul, porque van en su orden. Hay un orden, unas convenciones. Si ustedes revisan algunos libros anteriores, en una esquina están planteadas las convenciones ahí para que la persona sepa qué es lo que está leyendo y qué está resaltando. El azul, ¿quién recuerda qué resaltamos con el azul? Algo que en los textos se llaman detalles. Detalles. Cierto, este texto que escogí tiene poquitos, pero sí los tienen todos los textos. ¿Qué son los detalles, hombre? Fechas, nombres de autores, personas, de lugares, datos estadísticos, en fin. Son como aquellas minucias a las que muchas veces quienes estamos leyendo no les damos importancia, pero sí la tienen, porque en últimas son los datos exactos que van a servir para sustentar la argumentación o para sustentar la explicación que la persona está dando por escrito. Usted se para frente a un público a hacer una exposición y usted empieza a hablar, pero si no da datos específicos, quienes lo están escuchando le van a dar muy poca credibilidad a lo que usted dice, porque no está sosteniéndolo de ninguna parte. Esa es la clave del dato. El conocimiento sirve para algo. Por esa razón,
Yo no puedo creerle a un ex candidato presidencial que alguna vez dijo que todo estaba en Google. No, yo no le puedo creer a él porque precisamente para eso necesitamos nosotros los detalles. Sí. Si usted me viene a hablar de la Segunda Guerra Mundial y no me da fechas, yo digo, me puede estar inventando un montón de cosas. ¿Cierto? Entonces están allí los detalles con azul. El verde, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda que resaltamos con verde? Las palabras desconocidas. No. Las palabras clave de todo texto. Bueno, las palabras clave. ¿Cierto? Las palabras claves de todo texto las resaltamos con verde y bueno, estas palabras claves ya expliqué cómo funcionaban, ¿no? Al principio estaban resaltadas, venían en los textos señaladas, pero bueno, dejaron de aparecer. Entonces nosotros las resaltamos con verde y tienen una función. Esas palabras clave me van a dar como una especie de guía temática del texto. Si yo tomo esas palabras claves y hago una lista con ellas y las analizo bien, yo podría decir a partir de ellas de qué trata el texto sin leerlo. Sí, pero como el objetivo acá es que el estudiante lea en su integridad el texto, no le vamos a decir que lo haga, ¿no? Sino que simple y llanamente podríamos darle esa explicación. Porque esas son como la guía allí, ¿no? Y con rosado, las palabras desconocidas, ¿cierto? Poco a poco se fue haciendo innecesario el color rosado en los salones, porque los chicos al hacer el ejercicio de lectura, al usar el diccionario, ampliaron su vocabulario. Entonces, yo no quise dejar sin oficio el resaltador rosado y le digo a los chicos, bueno, palabras desconocidas o en caso de que no las tengan, palabras de poco uso común, es decir, que no uses tanto en tu vocabulario del día a día. Ellos vienen y dicen, profe, mire, esta palabra yo sé qué significa, pero no la uso casi. Bueno, resáltala, ¿no? Entonces, luego hacemos ejercicios de postlectura con esas palabras desconocidas o de poco uso, como por ejemplo, yo desde castellano, buscarlas en el diccionario, crear oraciones, pero por ejemplo, esas palabras en el área de física, de matemáticas, de biología, podrían servir para fundamentar conceptos, porque estas áreas tienen unas terminologías, todas las áreas, ¿no? Filosofía, todo eso, tienen unas terminologías, una conceptualización, unas categorías que son completamente distintas a las del área de castellano. Y ahí respondo a una pregunta que me hacía la señora Betty hace unos días. Decía, bueno, el proceso de lectura básicamente es idéntico en todas las áreas, pero hay unos elementos distintivos porque cada área, ojo, y ahí es donde yo no acepto que me echen la responsabilidad a mí solo por los puntajes de otras áreas en cualquier examen, no, que falló en comprensión lectora. Sí, pero en la comprensión lectora de su área, no en la mía. ¿Por qué razón? Porque el estudiante en castellano aprende unos conceptos, unos términos, unas categorías que son propias de castellano. Usted como profesor de biología, de física, de matemáticas, de sociales, de filosofía, está en la obligación de aprender, de enseñarle a su estudiante a leer desde su área, apropiándose de todos esos elementos de su área. Yo no soy experto en filosofía, yo no soy experto en historia, yo no soy experto en inglés, yo no soy experto en matemáticas, el experto es usted. Y por ende usted debe saber cuáles son sus categorías, sus conceptos, su terminología propia de su área y debe buscar la herramienta para que su estudiante la apropie y pueda leer con todas las habilidades que debe leer desde su área. ¿Sí se entiende? Sí. Yo respondo por mi área y por darle la base de lectura al estudiante, pero usted tiene que hacer el resto del proceso desde su área. Por ende, ¿qué pasa allí? Usted como profesor experto en el área debe ser un buen lector en su área. Sí. Para eso terminé usando este resaltador rosado, que junto con el verde ayuda mucho a eso, a apropiarse de la conceptualización que el estudiante debe tener en cada área. ¿Cierto? Entonces ahí les expliqué, primer paso, prelectura, repasé pues
el segundo paso, que es la lectura, y luego vienen ya unos pasos que son la relectura, el tercero, como lo dice el nombre, ¿no? Bueno, de pronto quiero evaluar que también leyeron los chicos, vamos a compartir un poco esa lectura en forma oral, y desde el escuchar al estudiante y de que los estudiantes se escuchen ellos, se pueden hacer incluso una relectura reflexiva, porque no se trata solamente de repetir los párrafos, sino de detenerse en aquello que el estudiante pudo haberse detenido mientras hacía la lectura del texto, ¿no? Y reflexionar con él el texto. Y ya ahí estamos haciendo una actividad de apropiación del contenido del texto. Sí, eso es la relectura. Debe ser lo más activa posible. No es solamente leer el texto de largo, sino que pueden detenerse en esos elementos claves que ya se habían señalado en la lectura autorregulada. Incluso el profesor puede tener la relectura y hacer una pregunta y poner al estudiante a desarrollar una actividad a partir de lo que ya se leyó. Sí, son muchas las acciones que se pueden realizar siempre y cuando usted como profesor aborde la lectura como un acto creativo, porque ese es otro, ¿no? La lectura, el hecho de leer es un acto creativo porque permite poner en común lo que los estudiantes piensan junto con lo que el profesor también puede orientar y pensar. Sí. De lo contrario, usted hace un ejercicio de lectura plano en el que se aburre el estudiante y usted mismo también se aburre. Y por último, el paso final es lo que llamábamos postlectura, o llamamos postlectura, que tiene que ver con que, bueno, se hizo la lectura de un texto y normalmente uno plantea una evaluación, que puede ser un taller, que puede ser la solución de un cuestionario, en fin, muchas veces esas actividades vienen en el libro, otras veces las diseña usted, dependiendo de sus requerimientos, hasta ya no me meto, ¿cierto? Y pone usted al estudiante en función de una actividad por un determinado tiempo que usted lo va a plantear. Yo pues, normalmente siempre he aconsejado, la señora Betty lo sabe, que no me parecen para nada convenientes ni provechosos esos talleres de 10, 15, 20 preguntas. Después que el profesor haya diseñado o haya escogido el libro que está manejando 3, 4, 5 buenas preguntas, ponérselas al estudiante, ponerle unas condiciones para que el estudiante redacte esas respuestas, porque es que el hecho es ese, es que usted como docente puede orientar cómo debe ser planteada la respuesta y el estudiante ya va a tener luces y va a caminar hacia un proceso de pensamiento y de construcción de expresión y de lenguaje, ¿no? Entonces, dejarlo suelto como que, bueno, resuelvan el taller de la página 20, no es lo más, no es lo más como que indicado. O sea, miren, en la página 20 del libro aparece un taller de 15 preguntas, pero nosotros vamos a solucionar la pregunta 3, que nos sirve para esto, a partir de esa pregunta desarrollamos esto, quiero la respuesta de esta manera. La pregunta 7, que si ustedes miran bien, la pregunta 7 nos pregunta por tal cosa, vamos a poder desarrollar esto, quiero la respuesta de esta manera. Miren que estoy dando posibles pautas para cómo debe responderme el estudiante. Eso después me va a servir a mí como una rúbrica, como una guía para yo evaluar. Sí, entonces hasta para eso sirve, ¿no? Entonces, repito, prelectura, lectura, relectura y poslectura. Son los 4 pasos, integrados a ellos la lectura autorregulada, que es el elemento distintivo a partir del uso de los resaltadores.